local, humano e histórico-social. La redacción detallada de las problemáticas, pero esa redacción es algo donde yo necesito en realidad querer entrar. De escribir ahí cuáles son las aspiraciones que tengo, qué deseo, cuáles son las necesidades de lo que tú estás describiendo, ¿no? Recuperándola desde campos diferentes, no solamente es desde el campo local, desde el campo humano. A ver, si yo les pregunto ahorita a ustedes, no me respondan ahora, ¿qué problemas tienes en el ámbito en el que están? Algunos de ustedes puede ser que no estén en el aula ahorita, en el ámbito que están. Podría yo pensar, no sé, en mi casa, podría pensar en mi oficina, podría pensar en el lugar donde vivo, en mi colonia, inclusive si no estoy trabajando. Ok, a partir de ese ámbito, ¿cuáles son, qué aspiraciones tendrías? ¿Cuáles son los deseos que movilizan ese campo en el que nos estamos moviendo? Piénsenlo y hagan ahí, vayan haciendo como su acordeón ustedes mismos ahí en donde están, porque ese acordeón les va a servir al final. Ok. Una vez que hacemos la redacción detallada de las problemáticas, de las aspiraciones, de los deseos, tenemos ahí un diagnóstico y entonces tengo que regresar nuevamente a ese diagnóstico que me permita transparentar qué acciones voy a tomar cuando yo estoy decidiendo intervenir en algunas de estas acciones. Puede ser que algunas de estas situaciones que tengo ahí, de estos problemas, de estas aspiraciones, no las pueda yo intervenir porque rebasan mi ámbito de acción. Por ejemplo, yo quiero que todos los niños que llegan a mi salón de clase lleguen todos los días bañados, ¿sí? Ese es un problema que tengo porque resulta que hay algunos que no se bañan en mi salón y entonces esto es algo que me importa. ¿A quién le interesa? A mí, ¿sí? A ustedes les interesarían otras cosas, pero en este sentido estoy poniendo un ejemplo de algo que a lo mejor es burdo, pero que nos revela cuáles serían los ámbitos de acción. ¿Qué puedo yo hacer cuando yo tengo una situación como estas? ¿Es algo que es de mi ámbito de competencia? Bueno, ¿en qué ámbito lo podría yo situar? Quizá en un ámbito de cuidado de la salud, quizá en un ámbito que tiene que ver con la mejora de los aprendizajes para que estos niñitos que llegan ahí, los muchachitos, estén más despiertos. Sí, pero resulta que yo trabajo en una comunidad a 5 horas de Tuxtla y en esa comunidad el agua no llega, en los pozos no tienen agua, la comunidad es fría y entonces hay una serie de problemáticas ahí que no son necesariamente los contenidos escolares. Si se dan cuenta, los contenidos escolares están ligados a toda una serie de elementos que no se concretizan exclusivamente en entender el saber como algo que se debe de abordar desde el contenido escolar, es decir, desde la asignatura nada más. ¿Qué nos constituye como sujetos, como seres? ¿Qué hace a los estudiantes que están en tu salón de clase? Hay un montón de elementos. Todos esos elementos, por ejemplo, que se estuvieron trabajando en la ANEM, toda la parte socioafectiva, los CETES, los consejos técnicos. Hay muchísimo ahí que se está permeando, pero ¿qué tanto de eso realmente es algo que me interesa a mí poder abordar? ¿Qué es algo que está en mi ámbito de injerencia? ¿Qué es algo que sí puedo y quiero desde la decisión como un acto de voluntad intervenir? Hay cosas que sí me interesan intervenir de todo este listado que Mónica está pensando ahorita, de todo ese listado de seguro que Luis Ángel, Lisette Pola, María Verónica está pensando ya, porque no estamos pensando solamente desde una posición de las problemáticas, sino de la intervención en cuanto a los deseos y las aspiraciones. Ok, la siguiente, por favor.
Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de un diagnóstico, temas de atención en el estado de Chiapas, desde el estado de Chiapas puedo hablar, sí, también puedo hablar desde el estado de Chiapas, si es que lo estoy viendo con un carácter que rebasa no solamente lo local, es decir, no solamente mi salón de clases, sino que abarca también, por ejemplo, lo institucional. Yo tengo aquí una lista que sería totalmente debatible y que ustedes podrían también ahí abonar a ella. Los temas de atención, esto es a modo de poder revisar, por ejemplo, en el diagnóstico que hay problema de analfabetismo, abandono escolar, sabemos que hay rezago educativo, hay acoso y violencia escolar en los entornos educativos, los contenidos académicos están decontextualizados, no se atiende a la diversidad, hay déficit de los agentes educativos. Entonces, estoy teniendo un listado que parece un listado interminable. Los temas específicos, aquí, que a mí, en este caso, que a Mónica está poniendo aquí en la mesa de análisis es, por ejemplo, que en mi diagnóstico, ese es el de Mónica, el tuyo tiene que ver con tu ámbito contextualizado de acción. Existe desconocimiento de algunos actores educativos de cómo generar un programa de mejora continua que integre evaluaciones formativas que den cuenta real de los aprendizajes logrados por los ciudadanos y ciudadanas chiapanecas. Pero son algunos, resulta que no son todos, porque también conozco a varios colegas, a muchos, que sí saben cómo generar este plan y que están dispuestos a hacerlo y a intervenirlo. Entonces, el diagnóstico involucra, dijimos, esta posición contextualizada, un diagnóstico desde las realidades educativas que me circundan o desde las realidades sociales que yo quiero intervenir, desde las realidades, si no estoy en lo administrativo necesariamente, a lo mejor desde las realidades administrativas que yo quiero y deseo intervenir. Vamos a la siguiente. ¿Cómo hago entonces para llevar a la concreción esto de lo que estamos hablando? La siguiente. Hay una propuesta aquí, que es una propuesta de responder algunas preguntas que tienen que ver con tu propio entorno laboral. ¿Qué función realizas dentro de tu entorno laboral? ¿Qué haces en tu centro de trabajo o institución? Entonces, aquí podríamos nosotros revisar todo esto que se ha venido planteando. ¿Qué es lo que hago? ¿Cuáles son mis funciones? ¿Qué realizo? Y a partir de esto, vamos a la siguiente. Yo puedo hacer, por ejemplo, un dibujo representativo de mi centro de trabajo y poner ahí qué necesidades tengo yo en mi centro de trabajo. O lo puedo hacer inclusive de mi casa también. ¿Qué necesidades hay en mi casa? Bueno, voy a ver que yo puedo aquí delimitar varias necesidades que estoy viendo claramente y también hay problemáticas que me gustaría cambiar. Una vez que tengo este listado realizado, podríamos nosotros plantearnos desde aquí esta necesidad de internalizar, de ver. Decíamos cuando iniciaba yo la charla, les había mencionado una frase que se escuchó por ahí el día de ayer, que decía, si no parto de mi interés, no voy a llegar. El maestro Noé Pérez ayer nos decía esto. La maestra María Verónica también nos decía, nos contaba un relato donde, si se dan cuenta, desde ahí también podemos recuperar diagnósticos, podemos recuperar áreas de intervención, podemos recuperar líneas de acción. Ella nos mencionó ayer algo en lo que nos narraba que un relato, una narrativa donde iban a trabajar con los maestros desde adentro. ¿Por qué iban a trabajar desde adentro? No sé si quisiera ampliarnos un poquito, maestra, de lo que recuperábamos ayer en este diagnóstico, ¿no? Sí, maestra. Justamente la parte, ahí se oye como un eco. Sí. Sí, ok.
justamente decía esta parte de la necesidad de nosotros como docentes, como usted lo decía, mirarnos qué tenemos, porque pues, para intervenir tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras áreas de oportunidad. O sea, no ver la problemática que siempre decían, el rezago de los alumnos, y ya. Y entonces a partir de ello empezar a trabajar el rezago de los alumnos como que viendo ese problema ajeno a nosotros. Entonces, cuando no, tenemos que ver cuál es nuestra participación en ese rezago. ¿Qué necesito yo? ¿Qué competencias o qué habilidades necesito yo desarrollar para subsanar ese rezago? Entonces era el mirarnos nosotros. ¿Qué cuento? ¿Qué tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué necesito de mis compañeros? Esa interdependencia. Esa es como el mirar hacia adentro. El mirar hacia adentro se vuelve entonces asumir, darnos cuenta de que necesito tener una mirada internalizada. También había otra aportación que me pareció muy importante. De hecho, creo que hasta la anoté porque me pareció tan importante con relación a que precisamente hablamos de que tener sí, era esta idea del imaginario sin planeación, que es solo deseo. Cuando nosotros tenemos y estamos mirando entonces esas problemáticas, esos deseos de los que nos hace mención la maestra María Verónica, nosotros necesitamos programar, necesitamos planear, pero solamente con relación a lo que quiero y deseo intervenir. Cuando hay un deseo de intervención, entonces yo puedo buscar las líneas de acción que me lleven a actividades específicas, a estrategias a pormenorizar de qué modo voy a concretar yo este deseo para que no se quede en una quimera, en una aspiración nada más. Ahorita vamos con la maestra Karen de nuevo. No sé si se acuerdan, ayer el doctor Abraham decía, programar entonces es un acto de poder, pero es un acto de poder hacer, es un acto de poder decidir. Y decidir desde la voluntad implica que nadie va a poder, o casi nadie, o difícilmente alguien, va a poder coartar mi deseo de intervenir. Porque entonces yo como profesor, cuando estoy actuando desde una voluntad, cuando ejecuto una actividad desde un acto de volición, como un acto de volición, entonces estoy parado realmente en un proceso que es un continuum. Y si ese continuum le ponemos el sustantivo de mejora, entonces esta mejora es continua, ¿sí? Vamos con la maestra Karen, por favor. Bueno, con respecto a lo que mencionó la directora María Verónica, en los casos no siempre, aunque nosotros intentemos ayudar para el rezago de otros compañeros o de algunos alumnos, porque en este caso yo pues soy todavía un estudiante, no siempre en los profesores, sino que también hay otras fuentes que están afectando, por ejemplo, la economía, las familias. Muchos de estos, incluso niños, han dejado de estudiar porque los padres no cuentan con el sustento económico o incluso influyen otros problemas personales ya de ellos. Y aunque nosotros intentemos como docentes apoyar en esta parte a los niños o a los jóvenes, no siempre muchos padres están de acuerdo, porque incluso hay padres que ni siquiera apoyan a sus hijos cuando son temas de tarea en el ambiente académico, o ni siquiera se presentan a preguntar a los profesores, oye, ¿cómo va mi hijo? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué avances considera usted, profesor, que ha tenido mi hijo? ¿O en qué puedo apoyarla a usted para que mi hijo vaya bien en el ambiente académico? Aunque nosotros estemos haciendo el esfuerzo para que este proceso continuo en la educación de los alumnos sea exquisito, muchas veces hay otras
influencias que no nos permiten avanzar y nos estancan, porque como bien lo mencioné ayer, nosotros solo contamos el máximo de horas 8, pero las demás horas son los padres los que tienen que estar con sus hijos, la pasan en familia y muchos de ellos no tienen esa continuidad en casa. Y eso, en vez de permitirnos avanzar, progresar, nos retienen. Muchas veces incluso, eh, como bien lo mencionó un maestro que me da clases, nosotros intentamos enseñar valores en casa, bueno, de los valores que nosotros nos enseñaron en casa a los niños que estamos enfrente de un grupo. Pero a veces estos niños escuchan vulgaridades, groserías en sus casas, que en vez de avanzar nosotros para enseñarles estos valores a respetar, muchas veces los padres nos estancan en este proceso. En vez de hacer un avance, retrocedemos. Y no solamente retrocedemos con uno, retrocedemos con casi todos para avanzar. Considero que no siempre es problemática del maestro, aunque muchas veces nosotros nos asumimos el cargo de que nosotros también tenemos que ayudar con ese rezago. No siempre es culpa o de nosotros, sino que nosotros nos estamos pues forjándonos esa idea de que nosotros somos los culpables, cuando no solo nosotros podemos ser, sino que afuera hay otro ambiente, tanto sea económico, político, social, que van a empeorar nuestro entorno laboral. Ese es mi punto de vista. Bueno, entonces, Karen, maestra Karen, una de las situaciones aquí, entonces la invitación sería, cuando ella dice, a nosotros nos estancan, no, maestra Karen, a mí no me estanca, porque entonces tendríamos que asumir, ¿cómo hago yo para que pueda movilizar todo esto? En primer lugar, el lenguaje también lleva una serie de implicaciones de asunción. Por lo tanto, si yo escucho aquí el propio discurso, de mi propio discurso, tendría que decir, a mí me estanca que esto sea de esta manera. De este modo, estaría yo asumiendo, me estaría haciendo cargo de esto. Y efectivamente, no tenemos ámbito de intervención en todo. Entonces, lo que nosotros estamos en este momento, y ahora sí digo nosotros, porque estamos en este taller todos juntos aquí, estamos intentando caminar, porque si no, no estarían aquí. Entonces estoy asumiendo que estamos intentando caminar juntos hacia la revisión de estas problemáticas, hacia la revisión de estas intenciones, de estos deseos. ¿Cómo le llamamos hasta aquí? Le estamos llamando diagnóstico, un diagnóstico descarnado, un diagnóstico que nos lleve a lo real. Y a partir de ese diagnóstico, dice la maestra Karen, que hay muchas cosas que yo no puedo, pues, intervenir. Y exactamente está dando en el clavo. Hay cosas que yo no puedo y hay otras cosas que no deseo intervenir. Y no es lo mismo. Habría que analizarlo. Maestro Kleiber, qué bueno que ya llegó porque ya hasta lo habíamos citado por aquí. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues qué bien que se tocan temas tan interesantes como lo es la mejora continua. Y claro está que tenemos grandes retos. Ahora con el regreso, más aún, grandes retos que debemos asumir los compromisos como actores de un centro de trabajo. Estaba escuchando detenidamente y veo dos momentos, maestra. La parte externa y la parte interna. En lo externo, bueno, aquí debemos contextualizar qué hay a nuestro alrededor, con qué y con qué contamos y con qué no podemos contar, ¿sí? Y todo esto tiene un efecto, ya lo comentaba la compañera hace rato, que tiene repercusiones realmente en el sentido educativo. La parte económica, la parte de muchas cosas, ¿verdad?, que afectan en la parte familiar
y que se van a la parte individual, a la parte interior. Ahora sí que todo esto se extrapola de lo que está afuera, se va a un aula, ¿sí? Y ahí es donde debe haber la sensibilidad. Yo siento que debemos categorizar mucho en un plan de mejora. Hacer categorías, vaya. ¿Por qué? Porque no nada más es darle un seguimiento a los indicadores académicos, sino también a la otra parte, a la parte interna del yo. Yo sí puedo. Entonces, si puedo, lo puedo transmitir, vaya. Pero debo estar primeramente libre de muchas cosas, libre de todo aquello que me bloquea. ¿Para qué? Para poder transmitir ese pequeño momento que tengo hacia los colaboradores. Hablamos acá de no solamente, bueno, hablamos de la parte interna y la parte externa. La parte fundamental, siento, ¿verdad? Que es importantísimo la colaboración de padres, madres y o tutores, ¿sí? Estamos hablando de que hay familias que nada más tienen mamá, hay familias que tienen nada más papá, a veces no tienen ambos, pero sí tienen un tutor. Entonces todo eso parece que no tuvieron efecto, pero sí en la parte emocional tiene sus efectos, vaya, y es ahí donde debemos tener esa sensibilidad como actores de un centro de trabajo. Todos vemos diferentes cosas, claro está, porque tenemos diferentes formaciones, diferentes formas de ver el contexto, vaya. No es lo mismo un contexto rural, un contexto ahora sí muy distante de la ciudad. Entonces, todo eso tiene que variar, varía en cuanto a la estructuración de las actividades que debemos llevar a cabo, ¿sí? No es lo mismo que un chico se despierte a las 6 de la mañana y vaya a la escuela a las 7, a alguien que tiene que salir a las 5 de la mañana en el primer camión y llegar a las 7. O sea, son situaciones diferentes, son emociones totalmente diferenciadas unas de otras. Es muy bonito todo esto si lo queremos ver así, ¿sí? Si lo vivimos, le tenemos que dar forma, vaya, a un plan, pero tenemos que comenzar consigo mismo, ¿verdad? Sí. De liberarnos de todas esas cuestiones que traemos arrastrando. Y hace rato comentaba la compañera, ¿verdad? Que son muy acertadas también los comentarios, ¿va? Y hay que tomarlos de una forma constructiva. Sí, que a veces traemos ciertos arrastres de lo que antes se daba. Sin embargo, bueno, debemos desprendernos poco a poco de esas cuestiones. ¿Para qué? Porque los cambios se van dando. Y este cambio que se dio del año pasado para hoy es un cambio bastante fuerte. Entonces, lo que comento es que tenemos grandes retos. Tenemos que establecer nuestras líneas de acción concretas, sólidas. ¿Para qué? Para que tengamos un producto terminado al final de cuentas, que no va a ser el último paso, porque siento que un plan está regido por momentos, ¿sí? Ese momento es de analizar, de tener una evaluación, bueno, y como el mismo programa dice, es mejora continua, ¿sí? Vamos a ir mejorando en base a a la conjunción que haya de todos los actores de un centro escolar. Es todo, maestra Mónica. Sí. Muy, Gracias. muy amable maestro. Sí, entonces aquí la pregunta para el maestro Kleiber, igual no me responda para que la sigamos pensando entonces, ¿de qué quiere usted hacerse cargo? ¿Y de qué puede usted hacerse cargo? Esto que nos acaba de plantear entre lo externo y lo interno se vuelve un todo y los límites, las fronteras son tan difusas
que a veces son no definibles. No podemos decidir exactamente en qué momento algo es externo y algo es interno. Hay cosas que son tan claras y contundentes que son como tal, pero no todo. Habría que analizar entonces un poco con una lupa todo este proceso. Y es real lo que nos dice el maestro Kleiber. Vamos a la siguiente diapositiva. El programa de mejora continua tiene que vivirse entonces como una experiencia y recuperar la experiencia y plantearse a partir de la experiencia contextualizada, de la experiencia de lo intervenible y del deseo del que se parte para la movilización de esto. Entonces, si en un ejercicio nosotros pudiéramos describir ¿cuáles han sido las intervenciones que han hecho ustedes en las problemáticas que ya ahorita están pensando, que ya tienen en este listado? ¿Cuáles de estas intervenciones para esas problemáticas? Dijimos que no estamos hablando solamente del salón de clase. Podría ser de mi escuela a nivel macro, de un área administrativa, de mi familia, de algo que yo estoy interviniendo. ¿Cómo han funcionado esas intervenciones? ¿Cuáles han sido los pasos que han seguido para realizar esta intervención de la que estamos hablando? Y si no ha intervenido, si no lo ha hecho, ¿qué lo limita o qué lo ha limitado en las acciones? La siguiente, dejamos esta para la reflexión también. Les comparto estas preguntas para que con estas preguntas generemos un producto final, ¿sale? Entonces, una vez que yo veo ¿qué es lo que sí he intervenido? ¿Qué cosa no he intervenido hasta ahora? Porque no he querido, porque no he podido, porque no me importa tal vez desde esa posición o porque yo voluntariamente decido que no es un eje que me interesa en realidad o que puedo yo intervenir. Entonces genero ahí una o dos líneas de acción podrían ser podría ser una nada más. O aquí en el ejercicio que les pido que haga es que piensen en una línea de acción, cómo genero una línea de acción, qué quieres y de qué puedes hacerte cargo. Si yo logro responder de qué quiero y de qué puedo hacerme cargo, voy a encontrar ahí una línea de acción. Siguiente, por favor. Entonces, puedo yo hasta aquí enunciar qué le toca hacer a cada personaje de la institución educativa para lograr eso que estoy enunciando en la línea de acción. Yo quiero esto, yo deseo esto, yo voy a intervenir en esto. Cuando yo tengo ya esa línea de acción establecida, entonces, a partir del personaje del que estoy hablando, si es que estoy hablando de personas, puedo delimitar qué le toca hacer a cada una de estas personas. Si estoy hablando de mi salón de clase, ¿qué le toca hacer a Mónica? ¿Qué le toca hacer a la docente? Si estoy hablando de mis estudiantes, ¿qué tienen que hacer ellos? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienen que hacer todos los involucrados en este movimiento que estamos nosotros tratando de establecer a partir de lo anterior? ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, a partir de ello, voy a establecer una serie de estrategias o de cosas que voy a hacer yo que van a dar solución práctica, solución concreta, solución propuesta, una solución pragmática a las problemáticas que estoy planteando. Para ello necesito pormenorizar las actividades, decir, sí lo voy a hacer, pero a ver, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué actividades? Pero no pormenorizarlas desde la utopía, desde la abstracción, sino desde lo concreto. ¿Cuáles serían las actividades secuenciadas y crecientes en complejidad? Si yo voy a lograr que mis estudiantes, por ejemplo, en el salón de clase, generen una revista y que con esta revista generen una serie de saberes, van a intervenir ahí en las matemáticas, la física, la química. Entonces, yo tengo que haber diseñado
toda una serie de actividades, estoy hablando de un profesor en el aula, toda una serie de actividades que me permitan a mí llegar al aprendizaje que yo espero con actividades pormenorizadas que den respuesta congruente de solución a la estrategia que yo estoy planteando. Tengo que eliminar las actividades que no presentan una solución congruente. ¿Por qué? Porque no las voy a poder concretar. Y entonces estamos hablando de la quimera en la que nos estamos situando. Todo se vuelve así como el me gustaría, querría, quisiera. Y el doctor Abraham en la primera sesión nos dijo que un programa necesita entonces de elementos de esto que él llamaba en su momento, que este imaginario planeado, cuando cuando no tiene una programación concreta a través de estrategias y de actividades pormenorizadas, se vuelve entonces un solo deseo. Y nosotros en un programa de mejora continua no podemos funcionar a partir del deseo. No nos sirve el deseo más que para movilizar las acciones. Si el deseo moviliza las acciones, ahí está. Si el deseo concreta las actividades, ya lo tengo. Si el deseo es algo que quiero, bueno, puedo seguirlo queriendo, pero no va a mejorar nada. Ok. Entonces, hasta aquí me gustaría escuchar alguna reflexión, no tenemos tiempo para muchas. El material se los comparte ahorita la maestra Dulce en el chat, les va a compartir ahí una liguita por si tienen interés de seguir profundizando, y también les comparte ahí algo que Cresur nos solicita, que es que hagamos un ejercicio tipo borrador en el cual esbocemos nuestras líneas de acción, perdón, primero nuestras, este diagnóstico que estamos haciendo puede ser el establecimiento de una situación real, o para algunos de ustedes que no están en el contexto de aula, que no son profesores en este momento, o que no están en el plano de lo educativo, podría ser de algo que no es concreto, ¿no? Podría ser, vamos, no de una realidad concreta como tal. Lo ideal es que si yo no estoy en el contexto de aula, aunque sea pudiera yo plantearme esto, a lo mejor desde el entorno familiar. Sería interesante. Y bueno, veamos qué se genera, qué voy a plantear para poder hacer una mejora en las relaciones familiares, inclusive en el entorno, yo como secretaria en un espacio donde soy asistente de algo más, ¿cuál sería como mi propuesta para que yo pueda movilizarme hacia una mejora establecida? En el aula, con mis muchachitos, con mis niños, con mis jóvenes, con mis niñas, qué es lo que yo quiero, pretendo, deseo hacer y de qué quiero hacerme cargo, que es a lo que nos invita este programa de mejora continua pensado desde la metodología de acción participativa. Hasta aquí dejo mi participación cuando falta un minuto para que se dé el tiempo que me dejó la maestra Dulce, porque después vamos a pasar a la clausura ya, ¿no? Me gustaría mucho poder continuar. Espero que haya otros espacios donde podamos concretar algunas acciones para la elaboración de indicadores formativos, que sería muy interesante. Ojalá que tengamos esa oportunidad. Seguro que el Cresur, a través del interés que tiene de mejora en los entornos del estado de Chiapas, a lo mejor nos puede favorecer algunos espacios más adelante, ¿no? Gracias a todos, muy amables, gracias por todas sus aportaciones, las recibimos con mucho respeto y con mucho interés, ¿no? Gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por esta participación, por estos datos, esta información que nos acaba de brindar, muy importante, y pues ya pasé el link a los participantes en el chat para que ellos puedan hacer uso de manera correcta de estos datos, y también para que tengan
el texto de la entrega final y, bueno, pues cualquier duda o comentario, bueno, les pediríamos que lo hagan por el chat porque ya no tenemos muchos minutos y pues quiero presentar mi pantalla para leer las constancias que si nos permiten por ahí compartir la pantalla. Y bueno, primero que nada, ¿ya se ve mi pantalla? No todavía. No aún. Ok. A ver. ¿Ahí? No. No, no, señorita maestra Dulce, todavía no. No Permítanme, vuelvo a intentar. Porque me parece que ya. Voy de nuevo. Si no le deja compartir, maestra Dulce. No me está dejando compartir pantalla. No importa, podemos terminar de charlar. No me está dejando compartir. ¿Queremos seguir platicando? Gracias, Estefanía, gracias. Ahorita van a hacer favor de compartir la pantalla. Listo, ahora sí se ve. Gracias. Perfecto. Entonces, pues agradecer a la doctora en nombre del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, otorga la presente constancia a Mónica Serna Herrera por haber impartido el taller titulado Programa de Mejora Continua. Así, en la fecha del 27 de agosto de 2021, y está firmado por el doctor Abraham Velasco Hernández, rector del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. Así también quiero agradecer y entregar esta constancia en nombre del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa al doctor José Francisco Oliva Gómez, quien también impartió el taller titulado Programa de Mejora Continua, y firmado por el doctor Abraham Velasco Hernández, rector de este centro, y no menos importante, al rector mismo por también haber impartido el primer día este taller titulado Programa de Mejora Continua. Agradeciéndole mucho a los tres por su participación, por todos estos aprendizajes que nos llevamos. Ha sido un gusto estar aquí y también, por supuesto, a los asistentes e inscritos a este taller. Y los invitamos ahora a que pasen pues al link de clausura en el Zoom, a través de Zoom, por favor, si son tan amables. Por ahí el compañero Luis Ángel ya les puso el link. Y pues muchos aplausos virtuales para la doctora y para las tres personas que impartieron este taller. Fue muy provechoso y nos vemos en un momento. Voy a dejar de grabar. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Un abrazo con muchísimo afecto, maestra Dulce. Gracias. Muchísimas gracias. Mi correo electrónico está en el material que les compartimos. Estoy a las órdenes. Gracias. Saludos.